Bones, bien llegados y bien llegadas a la Cla Invisible. Estamos hoy aquí en Mieres, en la Llocura, Llibrería Café, para falar de Si son Xaun, un libro de Ramón Lluís Bande. Neste libro, Ramón Lluís Bande analiza la etiqueta Si son Xaun y fai distintas entrevistas a grupos de la época como Yeren Australian Blonde, Manta Ray y además traenos un corpus bien interesante donde aparecen letras en inglés tornáis al asturiano. Esto non llega casualidad porque una de las preguntas que se faen en las entrevistas es el porqué de esa ausencia o de la presencia de la lengua asturiana. Por desgracia, mucha gente sigue teniendo planteamientos como los que de alguno tenía en aquella época, que no consideraba el asturiano como un elemento creativo a tener en cuenta, ¿no? Personalmente, y un libro que me interesa porque soy un seguidor, digamos, de los grupos de aquella época y préstame ver lo que pensaban ellos, entre otras cosas, de la etiqueta, ¿no? De la etiqueta Si son Xaun, si ese propio concepto hacía que se sintieran identificados o no. Neste creo que podemos falar de lo importantes o no que son estas etiquetes, ¿no? Estos marbetes que faen que, pues, por ejemplo, haya una generación poética o no, que haya una generación literaria, que haya un estilo musical, de cine. ¿Qué importancia tienen las etiquetas? ¿Qué importancia tienen estos marbetes? Pues según muchos de los músicos que salen aquí, ninguna, porque no se identifiquen, porque hay un punto en el que no toquen igual que X grupo. Y realmente, si no fuera por la etiqueta Si son Xaun, yo estaría hoy aquí falando de este libro, un libro que tiene prácticamente la misma edad que yo tengo ahora mismo, pues seguramente no. Entonces eso creo que también debería hacernos reflexionar, ¿no? Muchas veces los artistas rebélense contra este tipo de cosas y hasta esa propia rebelión fai que de alguna manera sean recordados, ¿no? Que yo pueda escuchar güey, a Penelope Trip, a Cactus Jack, a Eliminator Jr. o a Australian Blonde, tiene también gracias al Si son Xaun, ¿no? A que existe esa etiqueta y a que yo pueda buscarlo, ¿no? De alguna manera, asociarlo a daqué. Pido disculpas al Xiradiscos por hacer un poco de intrusismo, pero güey, también quiero hablar un poquillín de música. Más nada, hasta aquí este programa de La Cla Invisible. Vémonos la semana que viene, aquí, en Play Presto.